Aquí se muestra la tarea número 6 para la clase de microcontroladores, en la cual se usa un potenciómetro como regulador de la posición de un motor stepper y muestra la posición en una LCD. Para la Universidad de Sonora en Ingeniería Mecatrónica, para la clase de microcontroladores con el maestro el Dr. Víctor Hugo Benítez Baltasar. Es el equipo 1. Utilizamos el microcontrolador PIC16F877A y como se puede ver, el compilador microC. En la primera parte del código se tienen las conexiones a la LCD utilizando el comando sbit, como ya se había visto anteriormente. Como se ve que no solamente estamos usando el nible alto de la LCD, se sabe que la estamos usando en su modo de 4 bits. Se declaran unas cuantas variables y se tiene una rutina. Pasando al main, se declaran sus respectivas variables con unsigned char, unsigned entero y un entero. Comenzando, primero se configura el registro incon para deshabilitar las interrupciones. Después se declara el puerto C como entradas, el puerto D como salidas y se limpia el puerto D. Se inicializa la LCD y se le apaga el cursor, así como se limpia lo que está dentro de ella. Se le carga el texto mecatrónica a la variable txt y se imprime en la LCD. De igual manera, otro segundo mensaje, semestre 2018, y se imprime en el segundo renglón de la LCD. Después se limpia y se declaran algunas configuraciones para el registro ADCON, en las cuales este valor hexadecimal 8E configura que todas las entradas del puerto A sean digitales excepto la 0, que sea analógica. Y con esta variable, con esta configuración, se pone el puerto A como entrada. Se comienza con el ciclo y se comienza con medio paso cargándola a la variable txt y se imprime. Después pasos a la misma variable y se imprime también. Ahora, en esta parte se lleva a cabo la conversión de la lectura del potenciómetro. Se lee en el puerto 0 y se guarda en la variable ADC-read para poder después, aquí en TLONG, se almacena la lectura convertida ahora a un entero. Esta variable TLONG contiene ahora la lectura del potenciómetro, pero convertida a entero. Esta conversión se almacena en la variable K, que va de 0 a 1023, dado que esa es la resolución del ADC del micro, que es de 10 bits. Después se convierte a string y se despliega en la LCD para ver el número de pasos que el motor va a dar. Después, en esta parte se tiene una condición en un botón, en un puerto, en el bit 1 del puerto C, que es avance. El bit avance va a permitir que el motor se mueva, ya sea en una dirección o la otra, solamente que está condicionado para que entre la rutina. Si el botón dice que sí, si está en 1, entra el ciclo y se va a la rutina contador que se tiene acá arriba. En la rutina contador se entra en un ciclo for y se declara un arreglo de los pasos que va a tomar el motor. Dado que se está utilizando al motor stepper con la rutina de medio paso, se tienen 8 combinaciones posibles representadas en estos números hexadecimales, dado que si al convertir estos números hexadecimales a binario da la secuencia necesaria para que el motor se mueva a medio paso. Después, en el puerto D se imprime el valor del arreglo para que el motor se mueva. Después, la variable I, que es la iteración del ciclo, se guarda en la variable texto y se despliega en la LCD. Esto con el fin de cortar el número de pasos que está dando el motor. Después, la dirección, el botón 2 conectado al bit 2 del puerto C va a dar la dirección, ya sea horario o antihorario. Entonces, si la dirección está en 0, entonces significa que el motor está en un sentido antihorario, counterclockwise, y se imprime en la LCD.
y se ponen las banderas retroceso a 1 y avance a 0. Entonces, si la condición de que el bit 2 del puerto C no se cumpla y sea a 1, entonces significa que el motor irá en sentido horario. Se imprime y se ponen a 1 y a 0 sus respectivas banderas. Entonces esta parte de aquí sería lo que le daría los pasos, porque si el avance está a 1 significa que el motor va moviéndose en sentido horario. Entonces si la posición es igual a 7, significa que está aquí. Entonces si la posición es igual a 7, entonces la posición que se regrese a 0, que de aquí haga un brinco a la posición 0. Y de no ser así, que la posición no se encuentre en 7, entonces sea donde sea, la posición se le va a sumar 1, ya sea que esté aquí o acá, va a ir brincando de un valor en 1. De esta misma manera se hace para el retroceso, que sea en el movimiento antihorario. Si está en 1, entonces entra el ciclo del antihorario, y si la posición está en 0, que sea la posición 0, entonces hará un brinco, pero en el sentido contrario, que se vaya hasta acá. Entonces cuando esté en cualquier posición, se va a ir retrocediendo de 1 en 1, como se tiene en esta línea. La última condición sería el hold en el bit 3 del puerto C. Cuando este esté a 0, se va a entrar al ciclo do e imprimirá motor detenido. Y ambas banderas se pondrán a 1, avance y retroceso. Entonces, mientras el bit 3 del puerto C esté a 0, se va a retornar aquí mismo. Entonces siempre estará en hold. Por lo tanto, guardará el paso en el que está el arreglo. Y de esta manera se concluye con el código de la tarea 6. Se tiene aquí simulado en Proteus, solamente que a hacer software se tienen algunas dificultades, pero en la segunda parte del video se mostrará cómo funciona de manera ya física y con un motor conectado.